Entonces, por primera vez, representantes de movimiento indígena de la mayor parte del país dialogó por primera vez en la historia, no hay otro momento donde cara a cara se sentaran estos representantes indígenas frente al Estado a plantear sus demandas. Inclusive les comento una anécdota. De parte gubernamental se invitó a algunos indígenas a esa mesa de diálogo y la primera intervención de los indígenas que iban invitados del lado oficial fue para decir que le daban las gracias al ejército zapatista porque si no fuera por ellos el Estado no los había invitado. Y la segunda expresión fue que pedían a los indígenas que por qué no se arreglaban entre ellos, o sea, que por qué no hablaban juntos aparte, etcétera. Esto lo que indicaba es esta identidad de los pueblos indígenas y que el Estado realmente había perdido la batalla en términos de lo que había sido históricamente su llamada clientela institucional. Pero en fin, este proceso se puede analizar desde distintas ópticas y desde todas ellas es muy interesante, pero en esta charla voy a privilegiar el recorrido jurídico de este proceso político. 5 años después de que se firmaron los acuerdos de San Andrés, que fue en 1996, en 2001 se aprobó lo que algunos denominamos contrarreforma indígena, sobre todo por las distorsiones que se incluyeron hacia lo que se había pactado en San Andrés Larraínzar. En aquel momento, hace ya 11 años, le denominamos la reforma mutilada. Finalmente, esta llamada contrarreforma concentró en un artículo, el artículo 2 constitucional, el centro de la reforma y, en primer lugar, enunció que reconocía la autonomía y la libre determinación para los pueblos indígenas, para luego colocar un candado, como se dice en la jerga jurídica, a esa declaración y señalar que serían las entidades federativas las que reglamentaran cuál era el contenido de esa autonomía y libre determinación. Y dejaron señalados algunos de los elementos que venían en los acuerdos de San Andrés. Comentábamos hace rato en una entrevista acá en la universidad con la radio, de que es una reforma que si cualquier persona abre la Constitución y lee el artículo, dice, bueno, pero qué intransigentes, si aquí dice muchas cosas, ¿no? Dice autonomía, dice libre determinación. El asunto es que es un texto elaborado con mucho cuidado, que el panismo se lo dejó al PRI para que con su expertise de décadas diseñara un texto que pareciera que respetaba los acuerdos de San Andrés y sobre todo que confundiera, porque después de esa contrarreforma el Estado mexicano acudía a Naciones Unidas y presumía, y literalmente era cierto en su primer párrafo, que la Constitución de México era la única que hablaba en ese momento, que decía la palabra de autonomía y libre determinación. Pero el centro, la primera afectación es esto que les señalo, de delegar a las entidades federativas. Había quien decía, bueno, pero qué ánimo centralizador, qué mejor que las entidades federativas regulen, pero resulta que las facultades principales
que los pueblos indígenas demandaban para reconstituirse, para garantizar su subsistencia, son de competencia exclusiva de la Federación. Entonces, desde las entidades federativas, y lo vimos hace rato que acompañamos acá a las compañeras y compañeros de los Cucapás, lo vimos, cómo este asunto de qué corresponde a la Federación y qué puede hacer el Estado está presente tratándose de asuntos estratégicos para los pueblos indígenas, como es todo lo relativo a recursos naturales. Entonces, en esa materia es precisamente donde también se incluyó otro gran candado, junto con la idea de dejar a las entidades la regulación, como es el hecho de decir que los pueblos indígenas tendrán acceso al uso y disfrute de recursos naturales respetando al 27 constitucional. Esta es una aberración jurídica. Es una aberración porque todos los artículos de la Constitución deben tener la misma fuerza, el mismo valor, y no puede estar condicionado un artículo de primera para que respete al otro. Pero querían dejar sentado, y en San Andrés también así se dejó, lo que era inaceptable desde la primera sesión en San Andrés Larraín, era el planteamiento de reformar de nuevo el 27 constitucional. Por eso he señalado que es la verdadera reforma indígena del 92 fue esa y no la de la adición al cuarto constitucional. Se enunciaron una serie de declaraciones para los derechos, se reeditó la política indigenista tradicional, se elevó a rango constitucional la política indigenista porque se incluyó un segundo apartado en ese artículo segundo que delineaba todos los espacios de programas y políticas que por lo demás atañen a derechos que los indígenas y las indígenas en lo individual tienen como cualquier ciudadano o ciudadana mexicano, el derecho a la salud, a la vivienda, etcétera. Pues bien, ese contenido de esa contrarreforma pues dio al traste con la posibilidad de que se pactara la negociación con el EZLN y se quedó ahí desde entonces como un proceso suspendido, cuidando de que no se diga que está roto, porque según la ley para el diálogo, la negociación y la paz digna en Chiapas, si se declara que se ha roto el diálogo, se reanuda el conflicto armado. Entonces, esa es la única finalidad que tiene hoy en día la famosa Comisión de Concordia y Pacificación, es evitar que se haga una declaración de esa naturaleza. Otro aspecto que me interesa comentar y que está derivado de esto que señalaba del régimen de competencias de distribución en el Pacto Federal de las facultades de la Federación y de las entidades federativas, es justamente lo que está pasando hoy en día con la implicación de esa distribución de competencias. Las entidades federativas enfrentan conflictos sociales, acá tenemos uno saliendo el museo, este plantón de los Cucapás, enfrentan conflictos sociales sin tener las herramientas jurídicas suficientes para enfrentarlos, puesto que son las dependencias del gobierno federal las que tienen dichas facultades.